Dormir tranquilo, con Mercè Bray. Un podcast de Experience CaixaBank. CaixaBank Experience. CaixaBank Experience, disfrutar de la vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la vida, una iniciativa de Experience CaixaBank y Plataforma Editorial. Nuestra invitada de hoy es Mercè Bray. Me hace mucha ilusión este capítulo porque Mercè acumula un profundo conocimiento del mundo empresarial. Estudió Ciencias Empresariales, un máster en Finanzas Internacionales y Comercio Exterior, un posgrado en Integración Europea y uno en Dirección de Ventas. También se ha formado en el desarrollo de las personas a través de un máster en Programación Neurolingüística, otro en Coaching Relacional, un programa de liderazgo sistémico, etcétera, etcétera. Pero, por encima de todo, además de contar que ha formado parte de diversos consejos y ha ejercido de presidenta en una Cámara de Comercio, por encima de todo, Mercè Bray es un amante de las relaciones interpersonales. Es una persona que ha tenido la gentileza de pensar en los otros y ha escrito 2 libros magníficos. Eres lo mejor que te ha pasado, Quiérete, y luego Alfas y Omegas, con Victoria Yazinetskaya. Mercè, bienvenida. Hola Jordi, muchísimas gracias. Comparto la ilusión, feliz de estar aquí conversando contigo. Hace 8 años, cuando te conocí, en 15 minutos tuve clarísimo que contenías un libro. En realidad contienes muchos más, pero contenías además un mundo, porque Mercè es una persona que reflexiona sobre las personas. Mercè es una persona que reflexiona sobre las personas que quieren cambiar, el cambio, la transformación. Y el primer libro que escribió, Eres lo mejor que te ha pasado, Quiérete, es una guía para aprender a gestionar las energías que habitan en ti. Vamos a hablar de este primer libro, Mercè, y sobre todo del mundo que nos descubres. Mercè, tu libro es un canto a invitarte a crecer y a buscar tu camino. 4 preguntas alrededor de tu libro. ¿Cómo podemos recuperar la armonía y el equilibrio en nuestras vidas? ¿Qué beneficios nos proporciona aprender a gestionar nuestras energías y nuestro tiempo? ¿Y cómo podemos abandonar algunas incongruencias que tenemos entre lo que queremos y lo que hacemos? Jordi, quiero contarte de dónde surge este libro, ¿no? Porque creo que es importante para entender el porqué, ¿no? Yo en el momento estaba en el mundo corporativo y dirigía equipos numerosos, multidisciplinares, y entonces me di cuenta enseguida de que había gente maravillosa, que en esencia las personas somos maravillosas, ¿no? Que cuando le proponías un reto a la persona, a la mayoría de personas, Jordi, opinaban o que no estaban capacitadas, que no se atrevían, que eran demasiado. O sea, me di cuenta enseguida que poco nos valoramos y qué críticos y críticas llegamos a ser con nosotros mismos, ¿no? Entonces empecé a pensar en el desequilibrio que reina en nuestras vidas, en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que me preguntabas de recuperar la armonía y el equilibrio, porque logramos estar en la zona de equilibrio, y siempre digo que el equilibrio no es un punto, sino que es un espacio. Tú puedes estar desequilibrada en el equilibrio, pero es importante que haya un espacio de equilibrio, o recuperamos ese espacio de equilibrio o ni vamos a brillar con toda nuestra potencialidad, ni vamos a sentir bienestar, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos recuperar este equilibrio? Caramba, a través de la coherencia. Es así, ¿no? O sea, a través de la coherencia. ¿Y cómo logro la coherencia? Pues teniendo claro cuál es mi propósito en esta vida. ¿Y cómo llego a este propósito? Pues a través, yo digo, de los palos que nos ayudan a caminar en este sendero que son los valores. Tu libro, Mercè, es un libro generoso. Releo fragmentos del libro que publicamos en el 2016 y hay palabras clave y hermosas. Somos seres energéticos, leo en un párrafo. En otro dices, si tenemos la humildad de aceptar que no somos poseedores de la verdad, y sigues. En otro momento hablas de algo tan necesario como aspirar a co-crear una sociedad justa y respetuosa. En otro momento hablas de que nos daremos cuenta de que nos rodean personas cuya existencia gira alrededor de un don, que es una imagen muy bonita. Todo tu libro es tan generoso que en un párrafo determinado dices, en esencia, comunicar es intercambiar emociones. Este libro generoso nos enseña muchas cosas. Mercè, una pregunta más. ¿Qué nos ayudará a descubrir este libro sobre nuestros talentos, sobre nuestros dones, sobre nuestra misión en la vida? ¿Y cómo podemos, por tanto, mejorar nuestra comunicación con los demás? Yo creo que todas las personas, Jordi, tenemos todas las capacidades posibles. Lo único que unas las tenemos desarrolladas y otras todavía no. Cuando una de esas capacidades las tenemos muy desarrolladas,
y son especialmente relevantes y comparadas con esas mismas capacidades en otras personas, tienen un brillo especial, entonces a eso le podemos llamar talento. Y de estos talentos desarrollados hay seguramente uno o dos, no más, que son especiales, que nos hacen seres únicos. Ahí precisamente en ese talento tan especial reside nuestro don. Todas las personas tenemos como mínimo un don que nos hace singular. Fíjate que un don es un talento y es algo sutil, porque a veces no nos pensamos que un don tiene que ser, pues yo qué sé, el que tenía Gandhi o el que tenía Mandela, ¿no? Y yo creo que no es así. Hacer una buena tortilla de patatas que da mucha satisfacción y felicidad a otras personas, eso también puede ser un don, ¿no? Entonces, a veces buscamos la grandiosidad, sobre todo de cara afuera, ¿no? De nuestro don, cuando muchas veces es algo sutil y muy interno nuestro. Cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de nuestro don, es decir, que realizamos lo que tenemos que hacer en este mundo utilizando nuestro don, estamos mucho más cerca de nuestro propósito y de lo que da sentido a nuestra vida. Esto es una parte como muy interna, entonces, ¿qué hay que ver con las otras personas? Me preguntabas con la comunicación. Decía Heisenberg en el 68 en la Universidad de Múnich, en las personas, ¿no? Que es el padre de la mecánica cuántica, que todo es energía y que las personas somos energía densificada, ¿no? Entonces, un pensamiento genera una emoción y una emoción es vibración. Somos seres energéticos, por lo tanto, vibramos. Cuando conectamos realmente con las personas es a través de nuestra vibración. Entonces podemos aprender muchas fórmulas racionales de cómo es el bien comunicar, pero cuando realmente vamos a conectar con las otras personas es a través de gestionar nuestra vibración, que es gestionar nuestras emociones. Doy fe de esto, Mercé, porque el día que te conocí, 15 minutos más tarde, tenía muy claro que tenías un primer libro en tu cabeza y en tu corazón. Y esto lo vinculo también a otra anécdota real muy hermosa. Cuando ya tu libro existía, yo se lo regalé a la madre de un amigo y esta señora un día me encontró en un parque y me dijo, me ha gustado mucho ese libro. Me hubiese gustado mucho leerlo cuando era más joven. Y entonces yo te llamé por teléfono y te pasé a esa señora, me alejé para que tuvieseis la conversación privada y dos personas se encontraban a través de un libro. Esa energía de la cual habla Heisenberg es así. Mercé, para ir cerrando la primera parte sobre tu primer libro, ¿qué tipo de espacio podemos crear con nuestros logros? Y, como pregunta final, ¿cómo puede contribuir a la expansión de nuestra conciencia la aplicación de estos conceptos? Hablemos de logros y cómo los podemos aplicar. Mira, yo creo que ¿no? Hay un concepto aquí que a mí me gusta mucho, que es el de la resonancia mórfica, ¿no? Que significa y que tiene mucho que ver con este concepto de la energía y la vibración, etcétera, etcétera. Yo siempre lo cuento, imagínate un lago precioso de este que tenemos en los Pirineos. Tú tiras una piedrecita y esto genera unas ondas expansivas. Yo tiro mi piedrecita y genera otras ondas. Entonces, hay un momento en que las ondas se unen y forman una onda mucho más grande y mucho más envolvente, ¿no? Yo creo que esto es lo mismo, cuando cada una de las personas trabajamos en nosotras mismas, en nuestros propios logros, pensando siempre en el bien común, llega un punto que esto se conecta con las otras personas y por inteligencia colectiva, ¿no? Sería largo de contar, pero el concepto es como muy bonito, elevamos a una nueva conciencia, ¿no? Entonces, ojalá muchas personas estemos trabajando para generar esas ondas de trascender este mundo hacia un mundo un poquito mejor, ¿no? Un poquito más sostenible, un poquito más equitativo, un poquito más tranquilo, un poquito más de paz, un poquito más de amor, un poquito más de felicidad, ¿no? Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete es una demostración de esto y el resto y la ampliación del mismo en el propio libro o en la página de mercebrey.com. Pasamos al segundo libro. Siempre cuando la gente pregunta a ti qué te gusta, lo dulce o lo salado, me irrita la pregunta. Y tu libro, vuestro libro, Alfas y Omegas, El poder de lo femenino en las organizaciones, es un libro muy inteligente que no te obliga a elegir entre dulce y salado, sino que te permite hablar de buscar y desarrollar y aplicar un liderazgo incluyente. Vamos a ello. Vamos a hablar ahora de alfas y omegas. Mercé, ¿cómo definirías el liderazgo incluyente? ¿A qué te refieres cuando hables de ello? ¿Y cuál es su importancia en el mundo empresarial? Y además, ¿podrías explicarnos, por tanto, cómo el equilibrio entre lo femenino y lo masculino puede generar bienestar en empleados y rentabilidad en las organizaciones? Este libro está totalmente conectado con el Quiérete. El Quiérete era un libro para las personas
Figúrate que en el primer capítulo del Quiérete hablo precisamente de esto, de la energía masculina y femenina, que te hemos escorado hacia un exceso de energía masculina, lo que hace que haya poca energía femenina disponible o que ayude a transformar. La energía masculina es la que tenemos para tomar decisiones, para poner límites, para asumir riesgos, es una energía absolutamente necesaria. Y la energía femenina es la que tenemos para trabajar en cooperación, en consenso, en empatía, en flexibilidad, para nuestra intuición. ¿Qué pasa cuando estas energías están en exceso? Pasa que la energía masculina tan necesaria de la fuerza o la valentía, pues puede ser imposición y violencia, o ¿no? Del pragmatismo y el análisis típico de la energía masculina lo pasamos al exceso de pragmatismo o a la intolerancia, ¿no? Lo mismo pasa con la femenina, el exceso de empatía o de flexibilidad me lleva a sumisión o la dificultad de relevarme o de mostrarme tal como soy. Esto pasa exactamente en el mundo de las organizaciones. En el mundo de las organizaciones hay un claro desequilibrio entre la energía masculina y femenina, pero es muy peligroso hablar de energía masculina y la femenina en las organizaciones porque no es su argot. Entonces tuvimos con Victoria que buscar una metáfora para poder utilizar este concepto, que es alfas y omegas, ¿no? Alfa representa la energía masculina y omega representa la energía femenina. Si me dejas, te cuento de dónde viene esta metáfora, porque me pareció una cosa como muy bonita, ¿no? Cuando empezamos, ya sabes que Alfas y Omegas es un libro de investigación, 90 entrevistas directivos y directivas, 20 países distintos, una encuesta online que cruzó 4 continentes, fue tratada por una PhD en la Politécnica de Barcelona, ¿no? Para sacarle como mucho más ángulo a los datos. Nos dimos cuenta enseguida que cuando hablábamos de masculino y femenino en las organizaciones, esto era una barrera casi infranqueable. Busquemos una metáfora. ¿Dónde están las mejores metáforas? En la naturaleza. Empezamos a estudiar el comportamiento de los chimpancés, de los orangutanes todavía no, hasta que dimos con la sociedad de los lobos. Entonces dimos con una persona que fue el responsable de introducir los lobos en libertad de nuevo cuando habían sido exterminados durante 70 años del parque de Yellowstone en Estados Unidos. Y este hombre dice algo que es muy significativo. Dice que en los grupos de lobos, las sociedades de los lobos, que es muy parecida a la sociedad humana, no es verdad que los elementos alfa sean violentos y sean, ¿no? Este concepto que tenemos del macho alfa. Dice, figúrate, en una manada de lobos, delante van los enfermos y viejos, en el medio los jóvenes y fuertes y detrás los elementos alfa. Interesante. En todas las sociedades de lobos hay un elemento imprescindible, son los omega, que son elementos que él le llama el pegamento de la sociedad de los lobos, porque dice, si hay 2 alfas se pelean, si hay 2 alfas y un omega aprenden a colaborar. Y entonces ya tiene un concepto que me acabo de enamorar, que dice, no es verdad que al frente de la sociedad de los lobos solo haya alfas y que sean machos siempre, sino que hay varios alfas que son indistintamente machos o hembras, y muchas veces hay machos y hembras que colaboran al frente de la misma sociedad. Alfa es la energía masculina, omega es la energía femenina, y este es el concepto que llevamos a las organizaciones. Cuanto más espacio dejemos a la energía femenina o omega, más facilidad para aceptar la diversidad y la inclusión de las personas. No puedes hacerlo desde alfa, solo puedes hacerlo desde omega. ¿Qué aporta el liderazgo incluyente? Te aporta heterogeneidad, miradas dispares y huye de la homogeneidad y de la mediocridad. Y hace además una cosa muy especial, genera bienestar a las personas. Cuando yo tengo un ambiente donde un ambiente equilibrado, yo me siento a gusto. Y cuando me siento a gusto, desvivo mi talento. Si hay más talento, hay más creatividad. Si hay más creatividad, hay más innovación. Si hay más innovación, hay más valor añadido. Y si hay más valor añadido, hay más rentabilidad para las organizaciones. En un espacio de equilibrio entre alfa y omegas, ahí es donde ejerzo liderazgo incluyente, genero bienestar para las personas y rentabilidad para las organizaciones. Me encanta observar que los etólogos y las personas que estudian el comportamiento animal nos dan pistas sobre cómo tenemos que aplicar nuestras cualidades para saber disfrutar y conseguir transformar las organizaciones, transformarnos las personas, tener un mejor liderazgo y buscar una equidad que haga que haya un futuro más amable.
Un par de preguntas más o tres antes de terminar. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Antes has hablado de colaboración y transformación en cuanto a la diversidad de género en las organizaciones. ¿Qué desafíos se presentan a la hora de promover la diversidad de género en las empresas y cómo pueden superarse? Y aquí una parte muy importante en las empresas, los hombres, sean alfas o no, cómo involucrar a los hombres en el proceso de equilibrar lo femenino y lo masculino en las organizaciones y qué papel tienen las conversaciones en la diversidad, en gente de diverso género, de diversa edad, de diversos países. Bueno, caramba, voy a ver. Lo que refiere a mi experiencia personal, yo me he pasado 30 años en el mundo corporativo, en el mundo de las organizaciones, y a mí me ha tocado romper algún que otro techo de cristal, ¿no? Decías que había sido presidenta en una Cámara de Comercio. De hecho, fui la primera mujer presidenta en una Cámara de Comercio de más de 125 años de antigüedad. Por lo tanto, esto fue muy gracioso, ¿no? Porque yo rompí un techo de cristal y una persona me dijo, sí, y tus cristales me han caído a mí encima. Que me pareció como muy relevante. Digo, caramba, son los de estos, ¿no? Entonces, mi experiencia ahí ha sido, por ejemplo, que yo he sufrido lo que yo muchas veces hablo sobre los síndromes, ¿no? Tuve el síndrome de la impostora porque las mujeres que hemos estado durante cientos o miles de años en la esfera privada, donde en la esfera privada tuvimos que desarrollar unas cualidades que tenían que ver con el cuidado, que tenían que ver, ¿no?, con la empatía, todo esto, y no hace tanto, solo hace unas décadas, irrumpimos masivamente en la esfera pública, donde habéis estado los hombres durante esos mismos cientos miles de años y donde se entrenaban otras cualidades distintas, ¿no?, porque había otras guerras que lidiar ahí, ¿no? Entonces, yo siempre digo que las mujeres hemos irrumpido en esta esfera pública con desventaja competitiva, porque yo vengo entrenando unas cualidades que no son tan relevantes en este entorno. Por lo tanto, me veo obligada, forzada a desarrollar unas cualidades que a mí no me son naturales por un tema histórico obvio, ¿no? Entonces, ahí nacen los síndromes de la impostora, de la carga mental, etcétera, etcétera. Incluso algunas otras cositas muy interesantes como es la masculinización. Entonces, ahora me estás oyendo con esta vocecita aquí, pero a mí me pasó como Margaret Thatcher, que tuve que entrenar mi voz y hacerlo más grave si quería que me escucharan en determinados entornos muy masculinizados, ¿no? Yo creo que otra pregunta que me hacías lo que tiene que ver cómo promover la diversidad de género en las empresas y cuál es el hándicap principal. Y yo lo auno con un concepto que son los sesgos inconscientes, ¿no? Nosotros tenemos unos modelos mentales que generan tres cositas muy interesantes, que son los estereotipos, los prejuicios y que acaban en una actuación que va a discriminación. Entonces, o ponemos luz sobre esos sesgos mentales, que son modelos que hemos ido confeccionando a lo largo de nuestra vida y que tienen mucho peso en el entorno cultural donde hemos vivido, o ponemos luz y conciencia en estos sesgos inconscientes, o es bastante difícil trabajar la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Hacemos una cosita muy cuca que se llama pinkwashing o purple washing, que son hacer políticas que realmente no son suficientemente incisivas ni ayudan a la transformación de la organización. Los hombres tienen un papel absolutamente relevante. Esta transformación no se puede hacer sin vosotros, es imposible. Es algo que nos corresponde a todas las personas. Incentivar a los hombres a participar en este proceso tiene algo que ver con también poner luz con cosas que pasan. Por ejemplo, los privilegios invisibles, ¿no? El colectivo hombres, por lógica, ¿no?, lo que llamamos, ¿no?, The Boys Club, ¿no?, tienen unos privilegios invisibles, que no son visibles para las personas que los tienen, ¿no? Es como el hecho de ser blanca, tiene un privilegio, entonces no te das cuenta hasta que vas a un país donde eres la única blanca. Pues esto es la misma cosa. Entonces, arrojar luz sobre estos conceptos es la mejor forma que a mí me parece para trabajar en profundidad y que sea transformativa la diversidad y inclusión dentro de las organizaciones. Perfecto. Está claro que tenemos mucho por hacer, pero que las cosas están visualizándose, el camino trazado empieza a dar sus frutos, y así lo entiendo. Para terminar, Mercè, en alfas y omegas, 3 preguntas que pueden ir juntas. ¿Qué consejos les darías a los líderes empresariales que desean promover la diversidad de género en sus organizaciones? ¿Cómo crees que se pueden medir los resultados para convencerlos, ¿no? Los resultados de la bondad y de la ventaja y de los beneficios de una estrategia de inclusión y diversidad en una empresa. Y por último, ¿qué cambios te gustaría ver en el mundo empresarial en cuanto a la diversidad de género en los próximos años?
Yo creo que los líderes tienen que tomar mucha conciencia de esto que acabo de decir, ¿no? De cuidado con las políticas que estamos haciendo y que sean realmente íntegras y sinceras. Si estamos en greenwashing o purple washing, las personas nos damos cuenta enseguida y hacemos un proceso de no compromiso y retrocesión delante de propuestas que nos puede hacer la organización. Y hay un tema fundamental. Mira, en las organizaciones, nosotros tenemos hemisferio izquierdo y derecho. En las organizaciones prima, y esto, Antonio Marina, y hay muchos pensadores que lo explican perfectamente, que dicen que lo que prima en las organizaciones, en el conjunto de la sociedad, es específicamente el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene 3 características fundamentales. Es un hemisferio racional, es dual, por lo tanto dice tú y yo, no entiende de inclusión, y está enfocado en el hacer. El hemisferio derecho, que tiene un espacio muy pequeñito, en el mejor de los casos un 20% en las organizaciones, es el hemisferio de las emociones, es holístico, por tanto es inclusivo y está enfocado en el ser y el sentir. ¿Qué hacemos en las organizaciones? Enfocamos la diversidad y la inclusión desde el hacer y el hemisferio izquierdo. Y es imposible, no puede ser. O sea, es como ¿no? hablar y sorber o como respirar y sorber a la misma vez. No puede ser. O sea, o hacemos políticas que involucren a los 2 hemisferios o esto no va a ir para adelante. Entonces tú puedes hacer una business plan, ¿no? un plan de acción muy contundente con pasos, etcétera, etcétera, que te lleven a un entorno más diverso e inclusivo. Pero tienes que trabajar irremediablemente a través del hemisferio derecho, el cambio de mindset, ¿no? El cambio de pensamiento profundo dentro de la organización. Y esto no es un fin, esto es un camino. Hay que tener en cuenta de que esto en 2 años no lo hemos solucionado, ¿no? Y esto, para mí, ¿cuál es la pieza clave? Los managers y las managers. Son el engranaje fundamental dentro de la organización, es la pieza que hace posible que las cosas pasen. Por lo tanto, un enfoque muy claro en liderazgo incluyente en estas personas, formarlos para que avancen ahí. ¿Cómo lo medimos? Con KPIs. Toda la vida la organización tiene que medir KPIs, pero con el mismo argumento que te decía antes, KPIs que midan lo que estoy haciendo con el hemisferio izquierdo, lo que estoy haciendo, y que midan también lo que estoy sintiendo. Eso tiene que ver con el hemisferio derecho. O pongo KPIs equilibrados para los 2 o no voy muy lejos. ¿Qué hacemos muchas veces? Ponemos un solo KPI, que es la encuesta de satisfacción de los empleados. Esto no está equilibrado. ¿Cómo me gustaría ver el mundo empresarial, ¿no? de aquí a un tiempito? Pues me gustaría que Alfa y Omega estuvieran en equilibrio, y esto tiene un nombre, se llama MOMA. Me gustaría que las organizaciones fueran MOMAs, moderado omega, moderado alfa, que pudieran ambas energías expresarse en libertad en el momento que toque cada una de ellas. En el ámbito específico del desarrollo profesional de la mujer, caramba, me gustaría que las mujeres no sucumbieran a un modelo impuesto, a un modelo que ya existe, a patrones preestablecidos, porque ahí no contribuimos a generar el cambio. Lo que necesitamos precisamente son lo que yo llamo, y es un término un poquito provocador, es feminizar las organizaciones, que significa que haya más espacio para que lo femenino se exprese. ¿Y quién encapsula hoy por hoy más lo femenino, lo omega? Las mujeres. Entonces, déjalas que impriman su propio estilo de liderazgo y su propia forma de desarrollarse profesionalmente. Gracias, Mercè. En CaixaBank Experience nos gusta disfrutar de la vida y para disfrutarla hay que saber integrar lo masculino y lo femenino, lo dulce y lo salado y muchas cosas que tienen que encontrarse y transformarse y permeabilizarse. Escucharte es muy estimulante y entiendo perfectamente a aquellas personas que cuando leen este libro piensan, me hubiese gustado haberlo leído antes. Escucharte, Mercè, es pensar que el futuro es una oportunidad de que seamos esponjas mutuas y nos modulemos. Esta imagen de MoMA es muy bonita y creo que es una gran experiencia. Encontrarán mucho más sobre el pensamiento, la actuación, las conferencias, los seminarios y las acciones de consultoría de Mercè Bray en mercebray.com y en CaixaBank Experience. Para demostrar que queremos disfrutar de la vida, hemos querido escuchar a Mercè Bray. Mercè Bray, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo muy grande. Y en el próximo capítulo aprenderemos ideas de estrategia para líderes y a enamorarnos del futuro con Miquel Lladó. Disfrutar de la vida. Un podcast de Experience CaixaBank. Síguenos en las redes sociales para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.